Y los datos de la mañana. Vamos ahora sí con nuestro invitado, el doctor Carlos Bedoya, que viene hoy hablando como vocero de Gana Perú respecto a la propuesta de pensiones. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Clorinda. Muy contento de estar acá en el canal de todos los peruanos. Así es, efectivamente, nuestro canal 7, que busca precisamente esclarecer algunos temas. Coméntenos un poco cuál es la propuesta en cuanto a pensiones, porque se ha hablado muchísimo acerca de Pensión 65, que es una propuesta, pero también, principalmente comencemos por el tema del sistema privado. Algunos creen que va a desaparecer el sistema privado de pensiones, va a ser absorbido, va a haber una gran bolsa y en consecuencia se crea un sistema, todos aportarán al sistema público, el sistema privado será complementario. Cuéntenos, por favor. Bueno, si es una falsa percepción, el plan de Gana Perú nunca habla de desaparecer el sistema privado de pensiones. Se habla de hacerlos complementarios. Lo que pasa es que nosotros tenemos un gran problema en el Perú. Tenemos más de 1.200.000 peruanos y peruanas mayores de 65 años que no cuentan con ningún tipo de ingreso. Y nosotros creemos que las reformas que se hicieron en los años 90 no han funcionado, porque tenemos este problema, gran problema de personas que los tenemos en las calles, los vemos vendiendo caramelos, los vemos haciendo taxi, los vemos trabajando o en abandono, en las calles, durmiendo en las calles. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una reforma del sistema de pensiones que tiene que pasar por el Congreso de la República y se tiene que negociar con las demás fuerzas políticas. Nosotros no hablamos ni de acabar con el sistema privado de pensiones, no, porque eso sirve mucho sobre todo para las personas que más ganan, ni mucho menos tocar los fondos de trabajadores. ¿En qué manera sería complementario? Explícanos un ejemplo muy simple. Por ejemplo, una persona que recibe 600 soles sueldo mínimo, o el sueldo básico. ¿Qué gana 600 soles? Que gana 600 soles, una persona de seguridad. Si se jubila por el sistema privado de pensiones, va a recibir aproximadamente una pensión de 200 soles, y eso no le va a alcanzar, ¿cierto? Entonces pero vamos a ponernos en el caso de que esta persona actualmente aporta a la AFP. ¿Qué va a pasar con él? Se va a jubilar con 200 soles. Ya, pero ¿qué va a pasar si ustedes hacen su reforma? ¿Cómo va a cambiar su sistema de aportación? Nosotros lo que queremos es hacer un sistema de pilares, ¿no? Primero, no contributivo para los que no han podido aportar porque se encuentran en la informalidad, y reformar el sistema de pensiones de tal manera que a esa persona no le conviene el sistema de ahorro individual, a esa persona le conviene el sistema de ahorro colectivo. ¿Qué va a pasar con sus aportes? Bueno, eso tiene que discutirse, tiene que haber una salida técnica. La idea es crear... ¿Pasaría a la ONP? Ver caso por caso, pero para adelante a esa persona establecer una pensión mínima. Lamento, y decirlo así, que el Estado no puede irse de su rol de pensiones. El sector privado no se hace cargo de todos los casos. Por ejemplo, hay muchos casos que no completan sus aportes y las AFPs devuelven toda la plata para que no le malogren sus estadísticas. Entonces, para esas personas tiene que haber, para esas personas algún tipo de subsidio para alcanzar una pensión mínima que le permita cubrir con sus necesidades. Claro que ya estando pasivo, sus necesidades son menos que estando activo, esa es la teoría. Entonces va a tener que revisarse eso y ver cómo se le incorpora un sistema de subsidios para que pueda alcanzar una pensión mínima. Pero en todo caso, eso tiene que ser discutido en el Congreso y tiene que tomarse en cuenta. O sea, esta persona que con 600 soles, según los cálculos que ustedes han hecho, no va a tener una pensión sino hasta de 200 soles, tendría que pasar a un sistema, a la ONP. Tendría que discutirse cómo se llega a una pensión mínima para ese caso. ¿Pero cómo es la fórmula? La fórmula es un sistema público basado en el ahorro colectivo, contributivo, complementado con un sistema privado. O sea, esta persona va a aportar 13%, el empleador aportaría, él aportaría, ¿quién aportaría allí? Digamos, aporta él. Aporta él, ¿no? ¿Cuánto aportaría? Pero también es que en este caso, digamos, el Estado tiene que darle un tipo de salida a estas personas, pero para adelante sí vamos a tener que hacer un sistema que se base en una pensión básica, en un aporte al sistema público contributivo y al sistema privado, digamos, de manera... ahí se tiene que discutir si voluntaria o obligatoria. Ahora con la ley de blindaje va a ser obligatoria, se tiene que discutir... O sea, Juan Pérez, que gana 600 soles, va a tener que aportar al sistema público y al sistema privado. ¿Eso es lo que nos está diciendo? No necesariamente, pero todo eso se va a discutir. Yo creo que no nos debemos enredar en cuánto tiene que aportar para el sistema público. Disculpe, doctor Bedoya, es importante saber qué tan clara está la propuesta, qué tan convincente es esto, porque va a depender de la propuesta para saber cómo se va a financiar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, igual ayer al representante de Fuerza 2011 también le hice las mismas preguntas en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Ya usted ha hablado con las personas que tienen 600 soles. ¿Qué pasa con Juan Pérez, que gana 1.500 soles?
¿qué va a pasar con él? Él va a tener que aportar también de manera contributiva a la ONP, se va a quedar en la AFP. ¿Cuál va a ser el tratamiento? No, si él que está en la AFP, se va a quedar en la AFP. ¿Se va a quedar ahí? ¿No le van a cobrar nada adicional para que contribuya al sistema público? No se va a hacer No eso. se va a generar... Acá... ¿En qué queda la solidaridad? Entonces, la duda que yo tengo es ¿cómo se financia esto? El financiamiento de las pensiones no contributivas, que es pensión 65 para los que no en general, tienen, o con los aportes, es un sistema contributivo. Es un sistema contributivo. Lo que pasa es que en los 90 se cambiaron las reglas de juego y lo que vemos ahora es las consecuencias de todo ello y se dejó mucha gente, digamos, pasándose del sistema público al sistema privado y todo lo que tenemos. Lo que sucede también es que nosotros necesitamos fortalecer el mercado interno y para fortalecer el mercado interno, para que haya trabajo productivo, digamos, tenemos que vencer limitaciones de mercado y tenemos que aumentar la capacidad adquisitiva de la gente y eso se hace a través de salarios, también se hace a través de las justas pensiones. Y eso es un círculo que alimenta también digamos, por supuesto, y también los ingresos fiscales. No es que una persona que no recibe nada, 250 soles, y eso se lo va a guardar, no, lo va a gastar, porque hay una gran necesidad de la población de gastar. La reforma pensionaria tiene que discutirse ampliamente, pero nosotros lo primero que vamos a hacer es el tema de una pensión no contributiva para aquella persona que no gana nada. Y no se le va a tocar a la AFP nada, los aportes de la AFP ya se han dicho son intocables, son privados, sino lo que se va a hacer es financiarlo con recursos ordinarios en el presupuesto público. ¿De dónde van a salir esos recursos? De una reforma tributaria. Pero las reformas tardan, no son automáticas. La reforma se ve en un año, por eso la aplicación de la reforma de la pensión 65 es progresiva. Ahora, ¿no? En 2014 ya se va a aplicar para todos. Doctor Bedoya, ayer justamente usted ha hablado de 1.200.000 personas que son las que no tienen ninguna pensión. Ayer mayores de 65. Nos decían que esa cifra es muy elevada, que hay filtraciones, que había que filtrar ese número y que podría ser menos. Bueno, eso habría que estudiarlo más, habría que ya una vez en la cancha determinar las funciones, instalar el programa y de manera técnica y seria ver exactamente cuántas son las personas mayores de 65 que no reciben un ingreso ni por parte del sistema privado de pensiones ni por parte del sistema público de pensiones. Son personas que no podemos dejar en el abandono y ese es el problema central que nosotros buscamos atacar, sobre todo amas de casa, digamos, campesinos, gente en la informalidad. Y no es una propuesta que Gana Perú se la ha inventado, es una propuesta que viene de la OIT, del mismo Banco Mundial y de la Defensoría del Pueblo, que en su informe Defensorial 99, que se llama El futuro de los sistemas hacia una nueva relación entre el sistema público y privado, que básicamente de donde hemos tomado las propuestas, se fijan los problemas, bajas pensiones, escasa cobertura a nivel nacional, no se llega a todos los rincones. Entonces, todas esas cosas tenemos que afrontar, pero lo primero que vamos a hacer es la pensión 65. Ya el presente gobierno, de manera tímida creo yo, ha comenzado con el bono gratitud, que es 100 soles para los adultos mayores de 75 años en extrema pobreza. Ahora, muchos se preguntan, el tema de la pensión 65, ¿no sería mejor atacarlo como un programa social y no volverlo pensionario? ¿Cuál sería la diferencia? No, yo creo que el derecho a la pensión es un derecho reconocido a nivel internacional por distintos instrumentos del cual el Perú es parte. No es una propina, no es una dávida, es un derecho para la gente que ha trabajado durante toda su vida, pero que no pudiendo acceder al sistema de aportes, se queda sin una pensión. Entonces, para nosotros es un derecho, busca generar dignidad. Los sistemas de seguridad social se basan en la universalidad, o sea, debe ser para todos, y además va a generar todo un dinamismo económico, ¿no? O sea, eso es importante. Esa cifra que usted ha señalado va a ir creciendo, 1.200.000. ¿Ustedes tenían un estimado, me parece, que esa cifra iba a ir creciendo? Lo que pasa es que tú tienes una PEA más o menos de 14 millones de personas en el Perú, y solamente tienes en sistemas de pensiones, en el sistema público de pensiones, en la ONP, digamos, tienes aproximadamente 900.000 aportantes hoy en día. Y tienes también en el sistema privado de pensiones aproximadamente 4.700.000. Entonces, a todas esas personas hay que buscar la manera de que los que pueden aportar, que lo hagan, ¿no? Por ejemplo, yo te comentaba fuera de cámara. Perdóname, le pregunto la cifra porque si eso va a ir creciendo... Va a ir creciendo si es que no hay una reforma. ¿Cómo se va Yo le a pagar recuerdo eso? una cita de la presidenta chilena Michelle Bachelet en el año 2005. Ella decía, el año 2030, si no la reformamos, de cada 2 chilenos, uno va a tener derecho a pensión y el otro no.
Y este sistema fue planteado bajo ciertos supuestos que no se han cumplido, y eso es lo que no se ha cumplido también en el Perú. La gente no está cotizando, o si cotiza tiene sueldos tan bajos que no logra juntar los fondos suficientes para tener siquiera la pensión mínima. Y ella decía que en su próximo gobierno habrá un proyecto de ley que plantee un pilar solidario que permita hacerse cargo de todos aquellas mujeres y hombres que trabajaron y no tienen derecho a la pensión. Entonces lo que nosotros queremos es fortalecer el sistema público de pensiones también, porque se le deja de lado. Por ejemplo, en Colombia, por la televisión sale propaganda, afíliate al sistema público, te conviene. Y ver a quiénes le conviene el sistema público y a quiénes le conviene el sistema privado. Eso es fundamental. Y también se tiene que acompañar pues, con medidas de formalización laboral, ¿no? Muy bien, vamos a ver, el tema da para mucho más, así que será motivo de volver a conversarlo, doctor Carlos Bedoya, vocero de Gana Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo solamente quiero decir a toda la población que no tengan miedo, que nosotros queremos solucionar los problemas de la gente, que Ollantaytamala ha dado su compromiso y que vamos a estar para servirlos y para que el crecimiento económico que celebramos todos sea para todos. Claro, y todos esos miedos se vencen con esclarecer todas las dudas y las cifras, y poner las cifras ordenadas. Las cifras en claro, muy bien. Sí, lo estamos haciendo. Muchas gracias, muy amable. Simplemente, amigos, un dato al cierre. Perú concluyó las negociaciones del TLC con Costa Rica, lo cual es bastante interesante. Se habla también de productos sensibles que han quedado fuera del listado. Muy bien, los dejo. Nos encontramos mañana. Que tengan muy buenos días.